millonario anciano fue expulsado de una concesionaria de lujo por su vestimenta. Pero no sabían quién era la vasta hacienda de don Javier Gutiérrez, situada en el corazón de Michoacán. La granja, famosa por sus abundantes cultivos de aguacates, parecía cobrar vida con el canto de los pájaros y el suave murmullo del viento entre las hojas. Don Javier, un hombre de 70 años con una presencia digna y serena, se encontraba en el campo, observando a sus trabajadores. Su piel bronceada y surcada por el tiempo era testimonio de décadas de arduo trabajo y dedicación. Mientras caminaba entre las hileras de árboles, sus pensamientos viajaron hacia su infancia. Recordaba los días en que corría descalzo por la tierra, ayudando a sus padres en la pequeña parcela que habían cultivado con tanto esfuerzo. ¿Qué tan lejos hemos llegado?, se preguntó a sí mismo, con una mezcla de nostalgia y gratitud. Mis padres siempre me enseñaron el valor del trabajo, de la humildad y del respeto hacia la tierra y hacia los demás. Don Javier, gritó un joven trabajador, interrumpiendo sus pensamientos. Era Miguel, un muchacho entusiasta que llevaba años ayudando en la granja. Su rostro estaba iluminado por una sonrisa sincera. ¿Podemos tomar un descanso? El sol está muy fuerte hoy. Claro, Miguel, respondió don Javier, con una voz suave pero firme. Siempre es importante escuchar a tu cuerpo. Pero no olvides que el trabajo en equipo es lo que hace que esta granja funcione. Así que, ¿por qué no traes un par de sillas y nos sentamos todos un momento? Miguel asintió con aprecio y corrió a buscar las sillas. Mientras tanto, don Javier aprovechó la oportunidad para observar a su alrededor. Los trabajadores estaban concentrados en sus tareas, riendo y compartiendo anécdotas. Esa era la atmósfera que él siempre había querido fomentar, un entorno familiar donde cada uno sintiera que su trabajo era valorado, donde la dignidad de cada persona brillara. Al poco rato, los hombres se reunieron a su alrededor, sentándose en las sillas improvisadas. Las risas llenaban el aire mientras compartían historias de su niñez y sueños de futuro. Don Javier se sintió orgulloso de ellos, de su espíritu inquebrantable y de su deseo de superarse. En ese momento, recordó un sueño que había guardado en su corazón durante años, el deseo de tener un coche de lujo, un Cadillac Eldorado. Esa imagen, que había visto por primera vez en una revista cuando era niño, representaba algo más que un simple automóvil, simbolizaba la culminación de sus esfuerzos y el reconocimiento de su arduo trabajo. ¿Alguna vez han soñado con algo que parece imposible?, preguntó don Javier, mirando a los ojos de sus trabajadores. Sí, don Javier, respondió Carlos, uno de los más veteranos. Siempre he querido tener mi propia casa, un lugar donde mis hijos puedan crecer felices. Y yo, añadió Lucía, la esposa de Carlos, quiero ver a mis hijos terminar la escuela y conseguir un buen trabajo. Eso sería un sueño cumplido. Don Javier sonrió, sintiendo la conexión profunda que existía entre ellos. Era en esos momentos que la vida tomaba sentido, donde los sueños de cada uno se entrelazaban con su propio anhelo. Se dio cuenta de que, aunque había alcanzado un éxito considerable en su vida, siempre había habido un rincón de su corazón que anhelaba ese Cadillac, un símbolo de libertad y éxito personal. A medida que la tarde avanzaba, don Javier decidió que era el momento de hacer realidad ese sueño. Había trabajado duro durante décadas y había llegado el instante de recompensarse a sí mismo. Se sintió emocionado al pensar en la posibilidad de conducir aquel coche, con el viento en su rostro y la carretera abierta ante él. Sin embargo, también sabía que ese deseo venía acompañado de una responsabilidad. Después de todo, su vida había estado marcada por la humildad y el respeto hacia los demás. Mañana iré a la Ciudad de México, anunció a sus trabajadores. Estoy decidido a comprar un Cadillac. Un murmullo de sorpresa recorrió el grupo. Algunos se miraron entre sí, incrédulos. ¿De verdad, don Javier?, preguntó Miguel, con los ojos brillantes. Eso sería increíble. Sí, pero es importante recordar que un coche no define quiénes somos, dijo don Javier, con seriedad.
Lo que realmente importa es cómo tratamos a los demás y el impacto que dejamos en nuestras vidas. Los trabajadores asintieron, comprendiendo la profundidad de sus palabras. Don Javier sabía que muchos no entenderían su deseo de lujo, pero sentía que era un paso necesario en su camino hacia la realización personal. Como si leyera sus pensamientos, Carlos se adelantó y dijo: «Don Javier, lo que ha hecho por nosotros y por la comunidad es admirable. No necesita un coche de lujo para demostrar su éxito. Su humildad habla por sí sola». Don Javier sonrió, sintiéndose agradecido por el apoyo de su gente. Esa era la verdadera riqueza, el amor y el respeto que había cultivado a lo largo de los años. Sin embargo, en su corazón, el deseo de tener aquel Cadillac seguía ardiendo. Al caer la tarde, don Javier se despidió de sus trabajadores y se dirigió a su casa. Al entrar, encontró a su esposa, doña Teresa, preparando la cena. Su mirada se iluminó al verlo. «¿Cómo fue tu día, mi amor?», preguntó ella, con una sonrisa cariñosa. «Fue un buen día, Teresa. Hablamos sobre sueños y aspiraciones», respondió don Javier, mientras se sentaba a la mesa. «¿Y cuál es tu sueño, Javier?», inquirió ella, sirviendo la comida. «He decidido ir a la Ciudad de México mañana. Quiero comprar un Cadillac», dijo, observando la reacción de su esposa. Doña Teresa lo miró con sorpresa, pero pronto una sonrisa se dibujó en su rostro. «Siempre has trabajado duro, Javier. Te lo mereces. Pero recuerda, no se trata solo del coche. Se trata de lo que representa para ti». «Lo sé, mi amor. Quiero que este coche simbolice mi viaje, mi lucha y mis logros. Pero también quiero que sea un recordatorio de que la verdadera riqueza está en el corazón de uno», explicó don Javier, sintiendo la conexión profunda con su esposa. «Entonces ve y hazlo». «Estoy contigo en esto», dijo doña Teresa, tomándolo de la mano. Ambos compartieron un momento de complicidad, sabiendo que, sin importar lo que sucediera, el amor y el respeto mutuo eran lo más importante. Esa noche, mientras don Javier se preparaba para dormir, su mente seguía ocupada con la idea del Cadillac. Cerró los ojos y se permitió soñar con el brillo de la chapa, con la suavidad del volante y la sensación de libertad que siempre había anhelado. Era un sueño que, aunque material, representaba mucho más que eso. Era el reconocimiento de su esfuerzo, su dedicación y la promesa de que nada era imposible para aquel que trabajaba con amor y humildad. Así, con el corazón lleno de esperanzas y sueños, don Javier se sumió en un profundo sueño, listo para afrontar el nuevo día que traería consigo la posibilidad de hacer realidad su anhelo de infancia. Don Javier se encontraba sentado en su viejo sillón de mimbre, en la terraza de su casa, mirando hacia el horizonte. El sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas, tiñendo el cielo con colores anaranjados y púrpuras. En su mente, las memorias de su juventud se entrelazaban con la realidad de su vida actual. La imagen de un Cadillac Eldorado, brillante y majestuoso, aparecía una y otra vez en su memoria. Era un sueño que había albergado desde que era un niño, cuando solía pasear por las calles de la Ciudad de México con su padre, quien trabajaba en la agricultura. Recordaba cómo, al ver aquel automóvil, sentía una mezcla de admiración y anhelo. «Ese carro es para los ricos», decía su padre con voz grave. Don Javier había aprendido desde muy joven que la riqueza a menudo venía acompañada de desprecio, de la mirada altanera de quienes no conocían el sacrificio. Sin embargo, el Cadillac representaba para él algo más que lujo, simbolizaba la superación personal, el éxito alcanzado tras años de arduo trabajo y dedicación. «¿Qué te pasa, Javier?», preguntó de pronto dona Teresa, quien había entrado en la terraza con una bandeja de café y unas galletas recién horneadas. Su voz suave y maternal lo sacó de sus pensamientos. «Te veo muy pensativo». «Solo recordando viejos tiempos, Teresa», respondió él, sonriendo con nostalgia. «Ese Cadillac que vi cuando era joven siempre fue un símbolo de lo que podría ser». Dona Teresa se sentó a su lado y le ofreció una galleta.
Siempre has sido un soñador, mi amor. Pero no olvides que la verdadera riqueza está en lo que has construido aquí, en esta tierra, y en la vida que hemos compartido. Lo sé, dijo don Javier, mirando al suelo. Pero a veces siento que necesito hacer algo diferente, algo que me haga sentir vivo nuevamente. Ese Cadillac no es solo un carro, es una parte de mí que nunca se realizó. Entonces, ¿por qué no lo compras?, sugirió ella, con una chispa de complicidad en sus ojos. Te lo mereces. Después de todo, has trabajado muy duro por años. No hay nada de malo en cumplir un sueño, incluso si es solo un carro. Pero Teresa, ¿qué pensarán los demás? ¿No sería un acto de vanidad? Don Javier se sentía dividido. Por un lado, el deseo de poseer algo que había anhelado toda su vida y, por otro, el peso de las expectativas sociales y su propio sentido de humildad. ¿Y qué importa lo que piensen los demás?, respondió dona Teresa, con firmeza. Los que realmente te conocen saben quién eres. No dejes que el miedo a la opinión ajena te impida ser feliz. Este es tu momento. Don Javier tomó un sorbo de café y dejó que las palabras de su esposa calaran hondo en su corazón. Tal vez tienes razón. Quizá debería ir a la ciudad y ver el Cadillac de nuevo. Solo para sentirlo cerca. Entonces, hazlo, dijo ella, sonriendo. Vamos a hacer de este un viaje especial. Solo tú y yo. Al día siguiente, don Javier se despertó con un renovado sentido de propósito. Se vistió con sus mejores ropas, un par de pantalones de tela y una camisa de cuadros que siempre había considerado elegante. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, sabía que no podía ocultar su esencia. Era un hombre de campo, un agricultor que había dedicado su vida a la tierra y a su gente. Mientras se preparaba, miró por la ventana y vio el campo que lo había visto crecer. Las plantas de aguacate se mecían suavemente con la brisa matutina, como si lo animaran a seguir adelante con su decisión. Voy a hacerlo, se murmuró a sí mismo. Hoy será el día en que finalmente me atreva a soñar en grande. Con un último vistazo a su hogar, don Javier salió y se dirigió hacia su camioneta. El trayecto hacia la Ciudad de México le pareció más largo de lo habitual, lleno de pensamientos sobre lo que podría encontrar al llegar a la concesionaria. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de emoción y nerviosismo lo invadía. Al llegar a la ciudad, el bullicio y la agitación lo rodearon. Los autos de lujo pasaban a su lado, y él, en su camioneta modesta, se sentía un poco fuera de lugar. Sin embargo, la imagen del Cadillac lo impulsaba a seguir adelante. Parqueó su vehículo frente a la concesionaria Autos de Clase, que brillaba con un aire de elitismo y exclusividad. Antes de entrar, tomó una profunda respiración. Esto es solo un sueño, se dijo. No hay nada de malo en soñar. Con paso decidido, cruzó la puerta de vidrio que lo separaba de su anhelo. El interior de la concesionaria era deslumbrante. Los coches estaban alineados como joyas en una vitrina, cada uno más lujoso que el anterior. Sin embargo, la atención de don Javier se centró en el Cadillac, que estaba expuesto en el centro del showroom, como un rey entre sus súbditos. Mientras admiraba el automóvil, un vendedor se acercó a él. Don Javier pudo percibir en su mirada una mezcla de curiosidad y desdén. ¿En qué puedo ayudarle, señor?, preguntó el joven, con un tono que dejaba entrever que no esperaba mucho de un hombre como él. Estoy interesado en el Cadillac El Dorado, respondió don Javier, su voz firme. He venido a verlo. El vendedor arqueó una ceja, como si le costara creer que un hombre de su apariencia pudiera estar realmente interesado en tal automóvil. Claro, ¿tiene una cita o algo de identificación?, inquirió, haciendo evidente su escepticismo. No tengo cita, admitió don Javier, sintiendo que su corazón se encogía. Pero he trabajado toda mi vida y este es un sueño que quiero cumplir. El vendedor soltó una risa cortante. Entiendo. Pero, sinceramente, este tipo de autos no son para todos.
Tal vez debería considerar algo más asequible. Don Javier sintió que una ola de frustración lo invadía, pero decidió mantener la calma. Solo quiero ver el coche. ¿Puedo hacerlo? Claro, pero no puedo prometerte que será una experiencia agradable, dijo el vendedor, mientras giraba sobre sus talones y lo guiaba a la unidad. Don Javier lo siguió, sintiendo una mezcla de esperanza y desilusión. Mientras admiraba el Cadillac, recordó las palabras de Dona Teresa: no dejes que el miedo a la opinión ajena te impida ser feliz. Y en ese momento, decidió que no importaba lo que pensaran los demás, este sería el día en que comenzaría a vivir plenamente su sueño. Don Javier Gutiérrez llegó a la concesionaria Autos de Clase con una mezcla de emoción y nerviosismo. A sus 70 años, el corazón le palpitaba con la expectativa de cumplir un sueño que había acariciado desde su infancia. Al abrir la puerta de cristal del establecimiento, fue recibido por un aire de lujo y ostentación que lo envolvió de inmediato. La iluminación brillante reflejaba en los relucientes autos de alta gama, cada uno más impresionante que el anterior. Sin embargo, lo que más llamó su atención no fue el esplendor de los vehículos, sino la indiferencia de los empleados. La recepcionista, una joven de cabello perfectamente peinado y vestimenta de diseñador, levantó la vista de su computadora solo un instante y al ver a don Javier, volvió a concentrarse en su pantalla sin ofrecerle un saludo. Un escalofrío de decepción corrió por la espalda de don Javier. Era evidente que su apariencia, un traje sencillo y un sombrero de palma, no encajaba en el ambiente de lujo que lo rodeaba. «Buenos días», intentó don Javier, con una voz firme pero amigable. «Vine a ver un Cadillac Eldorado». La recepcionista apenas lo miró. «¿Tiene una cita?», preguntó, con un tono que dejaba claro que no le interesaba ayudarlo. Don Javier sintió la incomodidad apretarse a su alrededor como una serpiente. «No, pero solo quiero ver el coche. He estado soñando con este momento durante mucho tiempo». A su alrededor, algunos vendedores intercambiaron miradas burlonas. Uno de ellos, un hombre corpulento con un traje a medida, se acercó a la recepcionista y susurró algo que hizo que ella soltase una risita. «Quizás deberías ir a buscar un modelo más asequible», comentó el vendedor, con desdén. «Hay muchas otras marcas que podrían ajustarse a tu presupuesto». Don Javier sintió su cara calentarse. Nunca había sido alguien que se dejara intimidar por las apariencias, pero la actitud despectiva de esos hombres lo sorprendía. Con un esfuerzo, se mantuvo erguido y sonrió. «Soy un hombre de trabajo duro», dijo, tratando de que su voz sonara segura. «He ahorrado por mucho tiempo para este día». «¿De verdad?», replicó el vendedor, cruzando los brazos. «¿Y qué es lo que haces, amigo?». «Soy agricultor», respondió don Javier, con orgullo. «Cultivo aguacates en Michoacán». Los ojos del vendedor se agrandaron por un momento, pero luego se cerraron con desdén. «Eso suena interesante», dijo, como si le hablara a un niño. «Pero, ¿realmente crees que puedes permitirte un Cadillac? Tal vez deberías considerar algo más modesto». La decepción se intensificaba en el pecho de don Javier. No solo estaba tratando de comprar un coche, estaba intentando validar su vida, su arduo trabajo y su sueño. «Mire», dijo, tratando de mantener la calma, «solo quiero ver el coche. No necesito que me juzgue». En ese momento, un segundo vendedor, un hombre delgado llamado Carlos, se acercó con una actitud arrogante. «Quizás deberías ir a otra concesionaria», sugirió, con una sonrisa burlona. «Aquí no tenemos tiempo para perder con clientes que no van a comprar nada». «¿Clientes que no van a comprar?». Don Javier sintió una mezcla de tristeza y sorpresa. Se había preparado durante semanas para este momento, y ahora, aquí estaba, siendo tratado como si no fuera nada. «Simplemente quiero ver el Cadillac. No entiendo por qué esto es un problema». Carlos se encogió de hombros. «Mira, es un lugar de lujo. No queremos clientes que no puedan pagar el precio de lujo». Don Javier respiró hondo, luchando contra la rabia que empezaba a brotar en su interior.
La indignación lo invadía, pero también había una profunda tristeza. ¿No entienden que el lujo no se mide solo por el dinero? He trabajado toda mi vida, y hoy, por primera vez, quiero hacer algo por mí mismo. Los vendedores intercambiaron miradas de desprecio, ignorando sus palabras. La atmósfera pesada de la concesionaria lo hizo sentirse pequeño y fuera de lugar. Con un gesto de dignidad, don Javier decidió que no iba a permitir que los juicios de unas cuantas personas le arruinaran su sueño. Con la cabeza en alto, dio un paso atrás. «Está bien», dijo, con firmeza en su voz. «Parece que no soy bienvenido aquí». Mientras se dirigía hacia la salida, sintió el peso de los ojos sobre su espalda. Algunos risitas y murmullos lo seguían, pero él seguía adelante, decidido a no permitir que su dignidad fuera pisoteada. Al salir, el aire fresco de la Ciudad de México lo envolvió y, aunque su corazón estaba pesado, se sintió aliviado de no haber sucumbido a la humillación. Una vez en la calle, don Javier se detuvo y respiró profundamente. Miró a su alrededor, observando los lujosos automóviles que pasaban. Cada uno de ellos representaba sueños, aspiraciones y, a menudo, superficialidad. Pero su experiencia en la concesionaria le había enseñado algo más valioso, que la verdadera riqueza no se mide por lo que uno posee, sino por cómo uno trata a los demás. Mientras caminaba, recordó las palabras de su esposa, doña Teresa, quien siempre le decía que la humildad era su mayor fortaleza. El valor de un hombre no se mide por su riqueza, sino por su bondad, solía repetir. En ese momento, don Javier comprendió que había llegado a la concesionaria con la esperanza de ser tratado con respeto, pero se había encontrado con el desprecio. Sin embargo, su dignidad permanecía intacta. Con un suspiro profundo, sacó su teléfono y marcó el número de sus abogados, Santiago y Manuel. Sabía que ellos entenderían lo que había pasado y, más importante aún, que lo apoyarían. La llamada fue breve, pero efectiva. «Hola, Santiago». «Soy yo, don Javier», dijo, tratando de mantener la voz firme. «Necesito que vengas a la concesionaria. Las cosas no salieron como esperaba, y creo que podrías ayudarme». «¿Qué sucedió?», preguntó Santiago, con preocupación. «¿Te hicieron algo?». «No exactamente. Solo, no me tomaron en serio. Pero no quiero dejar que eso me detenga. Voy a comprar ese Cadillac, y lo haré bien». «Nos vemos en un momento», respondió Santiago, su voz llena de determinación. «Estaré contigo en un abrir y cerrar de ojos». Don Javier se sintió reconfortado al escuchar la voz de su amigo. Sabía que no estaba solo. Mientras esperaba, miró hacia la concesionaria, sintiendo que la experiencia de esa mañana era solo el comienzo de algo más grande. No solo se trataba de un coche, se trataba de una lección de vida que estaba aprendiendo en el proceso. La espera fue breve. Santiago y Manuel llegaron rápidamente, vigilantes y listos para actuar. Don Javier los recibió con una sonrisa, aliviado de tener a sus amigos a su lado. «Gracias por venir tan pronto», dijo, sintiendo que su confianza se renovaba. «¿Qué pasó?», preguntó Manuel, mientras se acercaban a la entrada de la concesionaria. «¿Por qué te trataron así?». Don Javier les relató la experiencia amarga, la indiferencia de los empleados y el desprecio que había sentido. A medida que hablaba, su voz se tornó más fuerte, más segura. «No voy a dejar que eso me detenga. Quiero ese Cadillac, y voy a demostrarles que vale la pena tratar con alguien como yo». Santiago asintió, su mirada firme. «Haremos que te escuchen». «No te preocupes, don Javier. Nadie debería ser tratado así». Mientras entraban nuevamente a la concesionaria, don Javier sintió una mezcla de nerviosismo y determinación. Estaba listo para enfrentar a quienes lo habían menospreciado, no solo por sí mismo, sino por todos aquellos que alguna vez habían sido juzgados por su apariencia o su origen. Aquel día se convertiría en un testimonio de que la verdadera grandeza reside en la humildad y el respeto.
Don Javier se quedó de pie frente a la imponente concesionaria Autos de Clase, con sus grandes ventanales reflejando la opulencia del interior. A su alrededor, el tráfico de la Ciudad de México se movía como un río de metal y ruido. Los autos de lujo desfilaban, cada uno más brillante que el anterior, mientras que él, con su vestimenta sencilla y su andar pausado, parecía un extraño en un mundo que no le pertenecía. Se sintió pequeño, como un niño que había soñado con un castillo y se encontraba frente a una muralla. Mientras observaba los coches de lujo pasar, una sensación de amargura surgió en su pecho. Recordó la despreocupada infancia en Michoacán, donde la vida era más simple, pero también más llena de sueños. ¿Qué fue de ese niño que soñaba con un Cadillac?, se preguntó. Su mente se llenó de imágenes de su juventud, cuando se pasaba horas admirando las revistas de automóviles en la biblioteca del pueblo. Nunca hubiera imaginado que un día se sentiría tan insignificante por querer comprar uno. Don Javier suspiró profundamente, intentando sacudirse la decepción. No era solo el desprecio de los vendedores lo que le dolía, era el hecho de que, a pesar de su éxito, todavía existían barreras invisibles que lo mantenían fuera de ciertos círculos. Soy un hombre de trabajo, murmuró para sí mismo, no debería importarme lo que piensen los demás. Sin embargo, sabía que la realidad era diferente. Sacó su teléfono móvil y marcó el número de sus abogados, Santiago y Manuel, sus amigos y aliados. La llamada sonó varias veces antes de que Santiago contestara con un tono despreocupado. ¿Don Javier?, dijo Santiago, su voz llena de calidez. ¿Todo bien? No, amigo. No estoy bien, respondió don Javier, tratando de mantener la calma. Acabo de salir de la concesionaria Autos de Clase. Fue una experiencia amarga. ¿Qué pasó?, preguntó Manuel, quien había tomado el teléfono de Santiago. Don Javier dudó un momento. No quería parecer un anciano quejoso, pero necesitaba compartir su frustración. Me trataron con desdén, como si no tuviera derecho a estar allí. Solo quería preguntar por el Cadillac que tanto he anhelado. Eso es inaceptable, dijo Santiago, su voz se tornó seria. Vamos a resolver esto. Sí, don Javier, agregó Manuel. No se preocupe. Estaremos ahí en un momento. Después de colgar, don Javier sintió una mezcla de gratitud y alivio. Santiago y Manuel siempre estaban dispuestos a apoyarlo, y su lealtad le daba fuerzas. Se sentó en un banco cercano, observando a la gente pasar, cada uno inmerso en su propio mundo. El sol comenzaba a descender, bañando la ciudad en un cálido resplandor dorado. En ese momento, don Javier se dio cuenta de que su valor no dependía de un coche, ni de lo que pensaran los demás. Era un hombre de raíces profundas, con un legado de trabajo y generosidad. Quizás este no sea el momento para mí, pensó, pero no puedo dejar que unos pocos decidan mi valía. Poco después, vio a Santiago y Manuel acercándose, ambos con una actitud decidida. Santiago, alto y de porte elegante, llevaba un traje que contrastaba con la simplicidad de la vestimenta de don Javier. Manuel, más bajo pero robusto, sonreía con confianza. Don Javier, estamos aquí para apoyarlo, dijo Santiago, extendiendo una mano en un gesto de camaradería. Gracias, amigos. No sé si vale la pena regresar a la concesionaria, comenzó don Javier, pero Santiago lo interrumpió. No se trata de eso. Se trata de respeto. Vamos a hacer que entiendan que su apariencia no define su valor. Nadie debería ser tratado así, especialmente alguien como usted. Exactamente, agregó Manuel. No lo haremos solo por el coche, sino para corregir ese desprecio que recibió. Don Javier sintió un renovado sentido de determinación. Asintió lentamente, dejando que sus amigos lo guiaran. Juntos, caminaron hacia la concesionaria, y a medida que se acercaban, la atmósfera se tornó más tensa. Don Javier podía sentir el murmullo de las conversaciones, las miradas curiosas de quienes estaban dentro. Al entrar,
El mismo recepcionista que lo había ignorado antes lo miró sorprendido. Don Javier, con su porte sereno y la confianza que le proporcionaban sus amigos, se acercó al mostrador. «Hola, quiero hablar con alguien sobre el Cadillac», dijo don Javier, esta vez con voz firme. El recepcionista, visiblemente incómodo, miró a su alrededor, buscando apoyo. En ese momento, Santiago tomó la palabra. «Señor, somos amigos de don Javier y estamos aquí para aclarar una situación que consideramos inaceptable. Él merece ser tratado con respeto, al igual que cualquier otro cliente». «Sí, claro, por supuesto», balbuceó el recepcionista, su nerviosismo evidente. «Déjame llamar al gerente». Don Javier se mantuvo en silencio, observando cómo el recepcionista se alejaba. Manuel se acercó a él y le dio una palmadita en la espalda. «Está bien, don Javier. No se preocupe. Estamos aquí con usted». En pocos minutos, el gerente de la concesionaria, un hombre de aspecto arrogante llamado Ricardo, apareció. Su sonrisa fue forzada, y don Javier pudo notar que apenas ocultaba su incomodidad. «Señor Gutiérrez, ¿verdad?», comenzó Ricardo, intentando sonar cortés. «Lamento mucho lo que ocurrió anteriormente. ¿Puedo ayudarle en algo?». Don Javier, con una calma que sorprendió incluso a sí mismo, respondió: «Sí, Ricardo. Quiero que entiendas que no estoy aquí solo por el Cadillac. Estoy aquí porque creo que todos merecemos ser tratados con dignidad, sin importar nuestra apariencia o nuestras raíces. Estoy aquí por mi sueño, y no permitiré que el desprecio de algunos lo apague». Ricardo pareció quedar atónito por la sinceridad de don Javier. Santiago, de pie a su lado, lo miraba con firmeza, como un escudo protector. Manuel, mientras tanto, observaba cada movimiento con atención, listo para intervenir si era necesario. «Tienes razón, don Javier. Me disculpo sinceramente por lo que pasó. No debía haber permitido que eso sucediera», dijo Ricardo, su tono ahora más humilde. «Estoy aquí para hacer lo correcto». Don Javier, aunque todavía dolido, sintió que algo se movía dentro de él. No deseaba venganza, solo un entendimiento. «Espero que lo que sucedió hoy sea una lección para todos nosotros», dijo con voz firme. «La humildad y el respeto son fundamentales, y espero que su equipo lo recuerde». Ricardo asintió, su semblante más serio. «Lo haré, don Javier. Gracias por su comprensión». Mientras la conversación continuaba, don Javier se dio cuenta de que había algo más importante en juego aquí. No solo estaba buscando un coche, sino que estaba abriendo un diálogo sobre la dignidad y el respeto humano. Sabía que la vida estaba llena de lecciones, y esta era una de las más poderosas que había aprendido. Con la presencia de Santiago y Manuel a su lado, el futuro se sentía un poco más brillante, y don Javier comprendió que, aunque había enfrentado desprecio, también había encontrado apoyo y amistad en sus aliados. La vida, pensó, siempre tiene una forma de enseñarnos algo valioso, incluso en los momentos más difíciles. Don Javier Gutiérrez respiró hondo al acercarse nuevamente a la concesionaria Autos de Clase. La experiencia de su primera visita aún pesaba en su memoria, pero esta vez no estaba solo. A su lado, sus amigos y abogados, Santiago y Manuel, lo acompañaban con una presencia firme y decidida. Habían llegado rápidamente tras su llamada, listos para apoyarlo y enfrentar cualquier desafío que pudiera surgir. «Recuerda, don Javier», dijo Santiago, ajustándose la corbata, «estamos aquí para demostrarles que no deben juzgar a una persona por su apariencia». Manuel asintió, su mirada fija en la entrada de la lujosa concesionaria. «Hoy, ellos aprenderán una lección». Con la cabeza erguida y un semblante determinado, don Javier empujó la puerta de vidrio y entró. El aire acondicionado de la concesionaria contrastaba con el calor del exterior, y el brillo de los automóviles de lujo reflejaba un mundo que parecía distante. Sin embargo, esta vez, los vendedores no lo ignoraron. La mirada de sorpresa y nerviosismo se dibujó en sus rostros al ver a don Javier acompañado de dos hombres que irradiaban confianza.
¿En qué puedo ayudarles?, preguntó una recepcionista, su tono ahora un poco más amable, aunque aún con un dejo de desdén. Santiago dio un paso adelante, con una sonrisa que no ocultaba su firmeza. Estamos aquí para que nos enseñen el Cadillac Eldorado. Don Javier está listo para comprarlo. El aire se volvió denso. La recepcionista, que antes había fruncido el ceño, ahora parecía nerviosa. Claro, un momento, por favor, murmuró, mientras se apresuraba a llamar a uno de los vendedores. Poco después, Carlos, el mismo vendedor que había tratado a don Javier con desprecio, apareció. Su sonrisa era forzada, y podía sentirse la tensión en el ambiente. ¿Cómo puedo ayudarles hoy?, preguntó, intentando recuperar la compostura. Don Javier desea comprar el Cadillac, dijo Santiago, cruzando los brazos con autoridad, y está dispuesto a pagar en efectivo. Carlos tragó saliva, sus nervios evidentes. Por supuesto, tenemos el modelo que usted desea. Permítame mostrarle las características. Don Javier observó a Carlos con calma, sintiendo que había llegado el momento de demostrar que la humildad a veces tiene más poder que la arrogancia. Primero, me gustaría hablar sobre el precio, dijo, su voz firme pero serena. El vendedor comenzó a hablar de cifras y características del vehículo, pero don Javier lo interrumpió. No me malinterpretes, Carlos. No estoy aquí para discutir precios. Estoy aquí para mostrarte que el valor de una persona no se mide por lo que lleva puesto ni por el lugar de donde proviene. Carlos se quedó en silencio, incapaz de responder, mientras don Javier continuaba. He trabajado toda mi vida en el campo, he sembrado y cosechado, y he creado una empresa que proporciona empleo a muchas personas. No vengo de un mundo de lujos, pero he llegado a este punto con esfuerzo y dedicación. Santiago, apoyándose en la mesa de la concesionaria, miró a Carlos, quien comenzaba a sudar bajo la presión de la conversación. Lo que don Javier está diciendo es fundamental. La verdadera riqueza se mide por el impacto que tenemos en la vida de los demás, no por el coche que conducimos. Carlos, sintiendo la tensión, intentó cambiar su enfoque. Por supuesto, don Javier, lamento si mi comportamiento anterior fue inapropiado. Estoy aquí para ayudarle en lo que necesite. Manuel se inclinó hacia adelante. ¿Y qué tal si comenzamos desde el principio? Don Javier está aquí para comprar un Cadillac, y lo hará de inmediato. Queremos que esta experiencia sea diferente de la última vez. El ambiente había cambiado drásticamente. La atención de los demás empleados se centraba ahora en la conversación. Aquella figura de hombre mayor, con su vestimenta sencilla y su voz firme, había capturado la atención de todos, obligándolos a reconsiderar sus juicios. Entonces, ¿puede mostrarnos el coche?, preguntó don Javier, su voz calmada pero decidida. Carlos asintió, un poco más seguro. Por aquí, por favor. Mientras caminaban hacia el vehículo, don Javier sentía una mezcla de emociones. Era un momento simbólico, un paso hacia la realización de un sueño de toda una vida, pero también un momento de enseñanza. Quería que los que estaban a su alrededor comprendieran que la humildad podría ser una fuerza poderosa. Al llegar al Cadillac Eldorado, sus ojos se iluminaron. Era un coche impresionante, un símbolo de todo lo que había luchado por alcanzar. Es un hermoso coche, dijo don Javier, acariciando la superficie brillante del vehículo. Sí, es el mejor en nuestra línea, respondió Carlos, ahora más entusiasmado. Tiene todas las características de lujo que uno podría desear. Pero, como mencioné antes, no estoy aquí solo por el lujo, dijo don Javier, mirándolo a los ojos. Estoy aquí porque este coche representa un capítulo de mi vida y una lección que quiero compartir. Santiago, sintiendo la oportunidad, agregó, la lección es sobre el respeto y la dignidad. No importa de dónde venimos, todos merecemos ser tratados con dignidad. Carlos asintió, entendiendo poco a poco la profundidad de lo que estaba sucediendo. Entiendo, don Javier. Y aprecio que me lo haya hecho ver. Don Javier sonrió,
sintiendo que su mensaje estaba siendo recibido. Entonces, dejemos que esto sea una buena experiencia para todos. Estoy listo para hacer la compra. Mientras comenzaban a discutir los detalles finales, la atmósfera en la concesionaria era diferente. Los otros vendedores observaban, algunos incluso murmurando entre ellos, reflexionando sobre la transformación de la situación. Yo también quiero hacer algo, dijo uno de los jóvenes vendedores, acercándose. Quiero asegurarme de que todos aquí aprendamos de esta experiencia. No deberíamos juzgar a nadie sin conocer su historia. Don Javier miró al joven, sintiendo un profundo respeto por su honestidad. Eso es lo que la humildad puede hacer, joven. Nos une y nos enseña a ver más allá de lo superficial. Mientras se cerraban los detalles de la compra, don Javier sintió un peso levantarse de sus hombros. No solo estaba comprando un coche, estaba enseñando una lección valiosa sobre respeto y dignidad. Y en ese momento, supo que su viaje no solo impactaría su vida, sino también la de aquellos que lo rodeaban. Don Javier se acomodó en una de las sillas de piel de la lujosa sala de espera de autos de clase. La atmósfera era tensa, un silencio incómodo envolvía el ambiente mientras Santiago y Manuel intercambiaban miradas significativas. El brillo de los coches de lujo reflejaba la luz del sol que entraba por las amplias ventanas, pero para don Javier, aquel resplandor no representaba solo riqueza, era un símbolo del arduo trabajo y esfuerzo que había hecho a lo largo de su vida. Santiago, con su voz firme, comenzó a narrar la historia de su amigo. Don Javier Gutiérrez no es solo un hombre que viene a comprar un Cadillac. Es uno de los más grandes productores de aguacate de México. Su esfuerzo ha cambiado la vida de muchas personas en Michoacán. Lo que ven aquí es solo una parte de su legado, dijo, mirando a los vendedores que ahora parecían avergonzados, especialmente Ricardo, el gerente de ventas que lo había despreciado al principio. De verdad, murmuró Ricardo, con la boca entreabierta, incapaz de ocultar su sorpresa. No podía creer que el hombre que había subestimado era en realidad un magnate del agro. Mis más sinceras disculpas, don Javier. No tenía idea de su verdadera historia. Don Javier, con una calma que desarmaba, levantó la mano para interrumpirlo. No es necesario disculparse, Ricardo. Entiendo que las apariencias pueden ser engañosas. Pero permíteme decirte algo, la verdadera riqueza no se mide por el tipo de automóvil que conducimos o por el dinero que tenemos en el banco. Se mide por el impacto que dejamos en las vidas de los demás. Las palabras de don Javier resonaron en la sala. Los empleados de la concesionaria, que momentos antes lo habían mirado con desdén, ahora escuchaban atentamente. Manuel aprovechó la oportunidad para añadir, él ha dedicado su vida a ayudar a su comunidad. Don Javier no solo produce aguacates, él ha creado oportunidades de trabajo, ha apoyado escuelas y ha asegurado que los niños tengan un futuro mejor. Ricardo, sintiéndose cada vez más pequeño, asintió con la cabeza. Entiendo, realmente entiendo. No debería haber juzgado sin conocer la historia completa. Su voz temblaba, y la sinceridad en sus palabras era evidente. ¿Cómo podemos compensar esto? Don Javier, con una sonrisa en el rostro, contestó, no es necesario que hagan nada por mí. Solo quiero que esta experiencia les sirva de lección. Aprender a ver más allá de las apariencias es crucial. La humildad y el respeto son las verdaderas riquezas de la vida. La conversación se tornó más personal a medida que don Javier compartía anécdotas de su infancia, de cómo sus padres, aunque humildes, le enseñaron la importancia de la generosidad y el trabajo duro. Crecí en una pequeña finca, donde cada centavo contaba. Mis padres nunca me dieron lujos, pero siempre me enseñaron a valorar lo que realmente importa, relató, sus ojos brillando con nostalgia. Los empleados de la concesionaria, que antes lo habían menospreciado, comenzaron a replantearse sus propios valores. En ese momento, la conexión entre don Javier y ellos se tornó palpable. Era un intercambio de lecciones que trascendía lo material.
Finalmente, después de una larga conversación, don Javier tomó una decisión que sorprendería a todos. He estado pensando en lo que significa para mí este coche. No se trata solo de cumplir un sueño personal. Quiero donarlo a una fundación que ayuda a niños en Michoacán, anunció con determinación. Los empleados miraron atónitos. ¿Donarlo, un coche de lujo?, preguntó Ricardo, incrédulo. Pero, don Javier, eso es un gesto extraordinario. Es un gesto que creo que es necesario. Los coches son solo objetos. Lo que realmente importa es cómo podemos utilizar lo que tenemos para ayudar a los demás, explicó don Javier, su voz firme y llena de convicción. Y si mi decisión puede hacer una diferencia en la vida de esos niños, entonces es un precio que estoy más que dispuesto a pagar. Santiago y Manuel intercambiaron miradas de admiración. Estaban acostumbrados a la generosidad de don Javier, pero siempre se sorprendían de su capacidad para impactar la vida de los demás de maneras tan profundas. Eres un verdadero ejemplo, amigo, dijo Manuel, con una sonrisa que iluminaba su rostro. Esto cambiará vidas. El ambiente en la concesionaria había cambiado drásticamente. Los empleados, que antes se mostraban reacios, ahora se unían en un esfuerzo colectivo para honrar el gesto de don Javier. Podemos hacer un evento para la entrega del coche, sugirió una de las recepcionistas que había estado escuchando atentamente. Podríamos invitar a la comunidad y hacer algo especial. Don Javier asintió con aprobación. Eso sería maravilloso. Quiero que la gente sepa que este coche no es solo un símbolo de lujo, sino una herramienta para ayudar a otros a alcanzar sus sueños. Los empleados comenzaron a organizarse, llenos de energía y entusiasmo. En ese instante, la concesionaria no era solo un lugar de ventas de automóviles, sino un centro de cambio social. La lección de humildad de don Javier estaba transformando no solo su vida, sino también la de todos a su alrededor. Mientras don Javier salía de la concesionaria, sintió una profunda satisfacción. Había cumplido su sueño de poseer un Cadillac, no solo al adquirir uno, sino al utilizarlo para ayudar a quienes más lo necesitaban. Con una sonrisa en su rostro, miró hacia el horizonte, sabiendo que su legado de generosidad resonaría mucho más allá de aquel día. La verdadera riqueza se había manifestado en la conexión humana y en la capacidad de hacer el bien. Si te gustó esta historia, no olvides seguir el canal, darle like al video y activar las notificaciones. Hasta la próxima.